Atención, noticia de última hora. Reportes alarmantes indican que dos entidades misteriosas han sido avistadas surcando el firmamento y descendiendo de los cielos, provocando conmoción total. Le sugiero que tome asiento y se prepare porque esto viene fuerte. La información que estamos recibiendo en nuestra redacción en este preciso instante es de tal magnitud que lo va a dejar literalmente sin palabras. Mientras el mundo sigue inmerso en su rutina diaria y la política habitual, algo verdaderamente extraordinario está ocurriendo justo encima de nuestras cabezas. Las señales apocalípticas que por siglos permanecieron ocultas en textos antiguos, hoy en pleno año 2026, se manifiestan ante millones de testigos atónitos. La pregunta está en el aire. ¿Estamos recibiendo una advertencia final o ya es demasiado tarde para ignorar los gritos desesperados del universo? No le cambie y quédese hasta el final de esta transmisión especial, porque cada segundo de este video podría darle un giro de 180 grados a su forma de ver la realidad. Una tempestad de proporciones bíblicas desgarró el noreste con una violencia que nadie, ni los más viejos del lugar, había experimentado jamás. Imagínese usted copos blancos cayendo tupido en plena primavera del 2026, desafiando toda lógica y rompiendo los esquemas estacionales. Mientras ráfagas de viento violentas aullaban con una intensidad casi sobrenatural, al alzar la vista lo imposible se hizo visible para el terror de muchos. Se formaron círculos de fuego halos con colores imposibles enmarcando al astro rey como si fuera una señal de alerta máxima. Y quienes presenciaron aquello juraban por su vida haber distinguido formas celestiales y siluetas extrañas brillando intensamente entre las masas nubosas. Al caer la oscuridad el misterio creció, esferas radiantes se desplazaban en silencio absoluto por encima de las grandes metrópolis, flotando con un propósito desconocido. Al mismo tiempo, en las costas, bestias colosales de las profundidades oceánicas comenzaron a aparecer muertas sobre la arena, un espectáculo dantesco. Parecía como si algo las hubiera expulsado violentamente desde el abismo. Los expertos y científicos se dan de topes buscando explicaciones lógicas que no encuentran. Por otro lado, los estudiosos de las Escrituras aseguran que esto no es coincidencia, sino el cumplimiento profético en vivo y a todo color. Cada manifestación en la atmósfera, cada cambio climático extremo, cada turbulencia en las aguas y cada luz extraña parecen gritar un único mensaje unificado al mundo. El anuncio es contundente: el monarca prometido, el líder esperado de los tiempos finales, se aproxima sin freno. Antes de que la siguiente señal celestial se revele ante nosotros, necesitamos que actúe. Si estas imágenes le impactan, reviente el botón de me gusta ahora mismo. Queremos saber qué piensa. Deje su opinión en la caja de comentarios y active la campanita de suscripción para no perderse nada de esta cobertura de impacto. Es el momento decisivo de despertar a quienes todavía duermen en sus laureles antes de que la Tierra vuelva a convulsionar con una intensidad todavía mayor. Todo este fenómeno global inició de forma engañosa con simples corrientes de aire que parecían inofensivas al principio. Pero ojo, no hablamos de una brisa ordinaria que cruza su ciudad y se olvida, sino de un vendaval furioso que hacía palpitar el suelo mismo bajo sus pies. Durante una única jornada nocturna, el corazón neurálgico de América sufrió una metamorfosis total y aterradora que nadie vio venir. Las regiones del noreste y el cinturón central enfrentaron un cataclismo meteorológico sin paralelo en generaciones enteras, un verdadero desastre natural. Metrópolis completas llenas de vida y actividad quedaron sepultadas bajo un manto blanco infinito y helado, paralizando todo. Las cubiertas de los edificios volaron por los aires como hojas secas. El sistema eléctrico colapsó dejando autopistas enteras enterradas bajo montañas de nieve. La bóveda celeste parpadeaba alternando tonos esmeralda y rojo escarlata, como si las alturas nos enviaran un código visual de urgencia extrema. Pero la cosa no paró ahí. La furia de la naturaleza no se contuvo en esos límites geográficos.
Descendiendo con fuerza hacia territorios sureños, proyectiles de hielo grandes, como pelotas deportivas, bombardearon sin clemencia a la población civil. Regiones enteras de Texas y Arkansas fueron la zona cero, con vehículos pulverizados y techos de viviendas perforados como si fueran de papel. El granizo transformó praderas enteras en océanos de fragmentos cristalinos resplandecientes, un paisaje de belleza mortal y destructiva. El estruendo producido por esta lluvia sólida era atronador, parecía que el cielo se estaba cayendo a pedazos. Una percusión constante que caía desde lo alto y obligó incluso a los trabajadores rurales más curtidos a detenerse y mirar al cielo boquiabiertos. Los canales informativos regionales no dudaron en catalogarlo como un acontecimiento histórico digno de los libros de historia universal. Mientras tanto, voces más cautelosas y temerosas murmuraban por lo bajo que aquello tenía resonancias escriturales innegables. Los científicos atmosféricos, totalmente rebasados, lo clasificaron como un suceso centenario, algo que pasa una vez en la vida si acaso. Una confluencia meteorológica perfecta generada por el choque violento de masas térmicas opuestas, dicen los reportes oficiales, para calmar las aguas. Sin embargo, para aquellos observadores que ven más allá, que no solo usan sus retinas, sino una percepción más profunda, hay algo más turbio. Aquello trascendía por mucho cualquier irregularidad climática convencional. Aquí hay mano negra o divina según se vea. Representaba un estremecimiento de naturaleza espiritual, la convulsión de una nación sacudida tanto en su superficie física como en su núcleo invisible. Mientras los sistemas básicos de la civilización se desmoronaban y las urbes quedaban sumidas en penumbra total, el caos reinaba en las calles. Un temor peculiar, un miedo frío y pegajoso, comenzó a instalarse en los corazones de la ciudadanía ante la incertidumbre. No obstante, más allá de ese miedo, resonaba un murmullo, una intuición profunda de que esta tempestad no era obra de la casualidad. Funcionaba como un reflejo brutal del caos interno de la nación, el plano material haciéndose eco a gritos de aquello que se ha callado durante décadas. Todo esto se venía cocinando a fuego lento, mis amigos, gestándose en niveles que el ojo humano nomás no alcanzaba a percibir ni a dimensionar. El vecino del norte, esa nación americana que antes se vendía al mundo como el faro inmaculado de la moral y la libertad, hoy está temblando, crujiendo bajo el peso insoportable de sus propias broncas y contradicciones internas. Estamos viendo en tiempo real cómo se les desmoronan los valores, se hacen polvo y hasta parece que el planeta mismo estuviera gritando de dolor por tener que cargar con semejante fardo de incongruencias. Y miren, no es que nadie nos avisara. Las voces de los profetas, esos antiguos sabios, ya nos habían cantado este tiro desde tiempos inmemoriales, advirtiendo lo que se venía. Si nos vamos a las Escrituras, el libro de Ageo, en su capítulo 2, versículo 6, soltó la sopa con una claridad tremenda, proclamando palabra del Señor Todopoderoso, que dice así: aguanten, porque dentro de muy poquito voy a hacer que se cimbre todo, nuevamente voy a sacudir los cielos, la tierra firme, el mar profundo, y hasta las tierras más secas y áridas. Estas sentencias que no caducan ni se borran con el tiempo, parecen brincar directamente de los pergaminos milenarios para plantarse con fuerza bruta en nuestro presente en este año 2026. Ojo aquí, porque este zangoloteo no debe verse como un simple castigo divino. Hay que entenderlo como un campanazo, una alarma a todo volumen para que la humanidad despierte del letargo. Los vientos huracanados, esos estruendos que rompen la barrera del sonido en el cielo, esa luz que congela la vista y hasta el granizo que cae como piedras del juicio. Todo eso forma parte de una tremenda orquesta, una sinfonía celestial que nos recuerda, aunque sea a la mala, que el Creador no se ha quedado mudo ni de brazos cruzados. Durante un montón de generaciones los territorios del norte se la pasaron bomba, floreciendo económicamente y creyéndose los dueños del patio.
El clima los trataba de maravilla y la raza se echó a la hamaca acomodándose en esa zona de confort donde sentían que nada malo les podía pasar. Pero cuidado porque esa comodidad es traicionera. Es la gasolina que alimenta la ceguera espiritual y nos impide ver la realidad de las cosas. Cuando el corazón, ese órgano vital del alma, se nos duerme, el jefe de arriba tiene que usar a la madre naturaleza para mandarnos un mensaje urgente que no podamos ignorar. Esas mismas ráfagas violentas que arrancan árboles centenarios de raíz también tienen la fuerza para quitarnos la venda de los ojos y tumbar nuestras ilusiones. Esa nieve pesada que paraliza metrópolis enteras y detiene el tráfico, a lo mejor es justo lo que se necesita para limpiar el cochinero y purificar el suelo que pisamos. Y ese granizo que bombardea y hace pedazos los vidrios podría ser interpretado como el puño del cielo tocando a la puerta del alma humana para ver si alguien responde. No se confundan, porque en medio de cada tormenta conviven dos cosas: el caos de la destrucción, sí, pero también la chance de renovarse y empezar de cero. Estados Unidos se encuentra parado justamente ahí en ese cruce de caminos crítico, donde se decide el futuro de su historia. En este preciso momento la pregunta del millón no es si llovió mucho o poco, sino si la humanidad va a tener la cabeza fría para decodificar y atender el recado que le están mandando. Todo este relajo comenzó bajita la mano con testimonios que llegaban a cuentagotas de conductores solitarios. Gente que iba manejando por carreteras olvidadas de Dios y agricultores parados en medio de la nada, en terrenos totalmente despejados. Hablaban de cosas raras, de entidades llenas de luz que se escondían o se asomaban desde las entrañas de las nubes. Algunos observadores juran y perjuran que vieron alas gigantescas desplegándose a todo lo ancho de la inmensidad del cielo. Otros contaron todavía con el susto en el cuerpo haber visto perfiles delineados por un brillo cegador, figuras estáticas, pero con una vibra de poder que te ponía la piel de gallina. Cuando el reloj marcó el mediodía, ¡boom!, el material audiovisual empezó a inundar las redes sociales y plataformas digitales como reguero de pólvora. Allá por el territorio de Texas se veían columnas de fuego blanco verticales y perfectas subiendo desde la línea del horizonte hacia arriba. Eran líneas delgadas derechitas, parecían armas blancas, espadas forjadas con pura luz solar concentrada, listas para la batalla. Los pilotos aviadores nerviosos reportaban por sus radios la aparición súbita de estos rayos deslumbrantes que cruzaban el aire, materializándose cerquita del sol para luego esfumarse en un parpadeo con la misma velocidad con la que aparecieron. Las cámaras y celulares nomás no daban el ancho, intentaban grabar, pero la intensidad de la luz era tanta que quemaba los sensores y saturaba la imagen. La gente en tierra se tapaba los ojos por instinto y sin querer queriendo se ponían a rezar plegarias que les salían del alma. Y por si eso fuera poco después, se dejó venir la segunda señal del cielo para que no quedara duda. Rodeando al sol mero arriba en el cenit, salió un anillo colosal de luces de todos colores, una circunferencia impecable que abrazaba todo el cielo visible. No se vayan con la finta, no era el arco suave y conocido que sale después de cualquier lluvia para nada. Se trataba de una aureola de fuego con bordes bien definidos y tonos tornasolados envolviendo el núcleo brillante del astro rey. Repartidos por varios estados, los testigos aseguraban ver no uno, sino múltiples círculos que se entrelazaban unos con otros, construyendo patrones geométricos que latían con ritmo como si la propia atmósfera estuviera respirando hondo, inhalando y exhalando. La NASA, o sea, la Agencia Aeroespacial Nacional, salió rápida y veloz a dar su comunicado oficial para calmar las aguas a las pocas horas. Dijeron que era un fenómeno óptico extraordinario, sí, pero 100% natural, causado por cristalitos de hielo, suspendidos allá en las capas altas de la atmósfera que desvían la luz del sol. Pura ciencia, según ellos. Sin embargo, fíjense bien, en el momento que esto pasara justo después de la tormenta más gacha y devastadora registrada en este año 2026, provocó que medio mundo levantara la ceja.
La ciencia te explica el mecanismo, el cómo, pero se queda callada cuando le preguntas el propósito o el para qué. Para aquella raza que todavía conserva la capacidad de leer entre líneas y entender el lenguaje celestial, el mensaje estaba más claro que el agua. Esto no fue casualidad, fue una comunicación directa y sin escalas. El Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 25. Lanza una advertencia que hoy en pleno 2026 resuena con una fuerza brutal. Habrá señales inconfundibles en el astro rey, así como en la luna y en las estrellas que adornan el firmamento marcando el inicio de tiempos decisivos. Y sobre la faz de la tierra la angustia se apoderará de las naciones confundidas por el bramido del mar y las olas. Estas palabras que han sobrevivido milenios parecían flotar pesadamente en el aire, suspendidas sobre cada anillo de luz que apareció en el cielo. Era como si la profecía bíblica hubiera decidido abandonar el papel para materializarse en 3 dimensiones sobre nuestra propia cúpula celeste. Cuentan que en la antigua Jerusalén, los humildes pastores vieron cómo la oscuridad de la noche se rompía con la luz de mensajeros divinos, trayendo noticias de paz y buena voluntad para la humanidad. Pero aquí en territorio norteamericano y en estos tiempos modernos, quienes alzaron la vista se toparon con entidades similares, aunque éstas no bajaron al son de trompetas celestiales, sino que se mantuvieron en un silencio sepulcral envueltas en un resplandor de fuego que helaba la sangre. No hubo palabras ni discursos, sin embargo su sola presencia imponía una gravedad que se sentía hasta los huesos. Fue tal el impacto que hasta los vientos dejaron de soplar y las aves se quedaron petrificadas en pleno vuelo. Parecía que el planeta entero con todo y su caos habitual hubiera decidido contener la respiración por un instante eterno. Para algunos testigos ver aquello fue como un bálsamo, una señal de esperanza en medio de la incertidumbre. Otros sintieron un terror primitivo, pero casi todos coincidieron en una verdad ineludible. Aquello era al mismo tiempo una belleza y un espanto, algo comparable a estar frente a la santidad divina, algo demasiado grande para la comprensión humana. A lo largo y ancho de la nación, el fenómeno se repitió como piezas de un rompecabezas cósmico. Desde las columnas de fuego reportadas en Florida, pasando por el fenómeno de los 2 soles en Montana, hasta las luces gemelas sobre Chicago. La gente describía un zumbido sordo apenas perceptible, grave y rítmico, como un tambor lejano, y tan rápido como apareció todo, se esfumó en la nada. El cielo bajó su intensidad, los colores sobrenaturales se apagaron y la luz normal del día regresó como si aquí no hubiera pasado absolutamente nada. Pero no nos engañemos, definitivamente algo trascendental acababa de suceder frente a nuestras narices. Los cielos habían hablado no con truenos ni voces, sino con el lenguaje puro de la luz. Y aunque el mundo volvió a su ruido y a su prisa, una certeza silenciosa se quedó clavada en el pecho de quienes lo vieron. Las señales que tanto se anunciaron ya están aquí desplegándose ante nosotros. El mismo cielo se ha convertido en el testigo número 1 en una tarde que parecía tranquila, cuando sobre Los Ángeles la atmósfera se saturó de un brillo extraño que nada tenía que ver con fuegos artificiales ni efectos de Hollywood, ni con aviones comerciales, sino que venía de esferas mudas que se deslizaban con una elegancia inquietante sobre la gran metrópoli. Se formaron en una geometría perfecta, brillando como perlas de otro mundo colgadas en la oscuridad de la noche. En cuestión de segundos, cientos de celulares apuntaban al cielo grabando la evidencia, mientras millones de ojos se clavaban en lo alto con la misma pregunta taladrando sus mentes. ¿Qué demonios son esas cosas? Desde las costas de California hasta los vientos de Chicago y desde Nueva York hasta las Carolinas, el relato era idéntico. Orbes de luz circulares desafiando al viento, quedándose estáticos en el vacío para luego desaparecer sin hacer el más mínimo ruido. Incluso los radares militares confirmaron lo que todos temían: objetos voladores no identificados en nuestro espacio aéreo.
Lo increíble es que no detectaron motores, ni calor, ni señales de radio. Era tecnología fantasma. Las autoridades, en su intento por calmar las aguas, los llamaron fenómenos aéreos anómalos o FANI. Pero para el ciudadano de a pie, esto era algo mucho más profundo, un acertijo escrito con luz en las alturas. Hubo quienes juraron ver cómo las esferas cambiaban de color, pasando de un blanco puro a un ámbar intenso. Y de ahí a un rojo carmesí, como si estuvieran intentando comunicarse con un código lumínico desconocido. Otros aseguraban que sus movimientos trazaban figuras que recordaban a las constelaciones antiguas, dibujando símbolos invisibles que cruzaban el firmamento de lado a lado. Los pilotos comerciales con la voz temblorosa reportaron objetos brillantes suspendidos a kilómetros sobre sus rutas, moviéndose a velocidades imposibles para nuestra tecnología. Los noticieros y las grandes cadenas informativas trataron el tema con pinzas, soltando la información a cuentagotas. Los expertos salieron a hablar de ilusiones ópticas y el gobierno prometió investigar lo de siempre. Pero lo que realmente sacudió a la gente no fue el miedo a un ataque, fue la sensación de una presencia, la corazonada de que esas luces no eran invasores, sino vigilantes que nos observan, esperan y tal vez nos están juzgando. En el mundo antiguo atención a todos, remontémonos un momento a las profecías antiguas, específicamente a lo que vio el profeta Ezequiel. Él nos hablaba de unas ruedas girando dentro de otras ruedas, brillando intensamente y llenas de ojos, que todo lo veían moviéndose al compás de la dirección que marcaba el Espíritu Divino. Por cientos y cientos de años la humanidad se ha quebrado la cabeza tratando de descifrar qué fue exactamente lo que presenció este hombre, debatiendo incansablemente si fue una simple visión o una realidad tangible que desafiaba su época. Pero ahora, damas y caballeros, bajo los cielos de este agitado siglo XXI, y más precisamente en este año 2026, esa misma imagen impactante ha regresado para ponernos los pelos de punta, circular, resplandeciente y palpitando con vida propia ante nuestros ojos. Nos preguntamos con urgencia, ¿será acaso el eco de aquel encuentro milenario que regresa? ¿Podríamos estar ante mensajeros celestiales que han vuelto para echarle un ojo a un planeta que parece estar caminando por la cuerda floja al borde de una revelación histórica? Como era de esperarse, el Internet y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde las opiniones chocaban con fuerza desmedida. Un bando gritaba a los cuatro vientos que se trataba sin duda alguna de objetos voladores no identificados. Mientras tanto, en los rincones más discretos, otros susurraban con temor la palabra ángeles. Pero ojo que entre tanta ciencia fría y tanta especulación acalorada, se esconde una verdad absoluta que ningún lente de cámara, por más potente que sea, logra captar del todo. Estas luces no andan paseando sin rumbo, se mueven con una intención clarísima, como si tuvieran una misión. Curiosamente hacen acto de presencia justo en los lugares donde el mundo se está cayendo a pedazos o donde la tierra tiembla de miedo. Los vemos sobre tormentas feroces, encima de ciudades puestas en jaque por conflictos bélicos y rondando regiones azotadas por la desgracia, como si estuvieran subrayando con marcador fluorescente los momentos cruciales en la agenda de la eternidad. Fíjense, nada más en lo que pasó en Nueva York, una grabación impactante mostró una formación de 3 orbes misteriosos armando un triángulo perfecto, suspendidos desafiantes sobre los rascacielos de la gran urbe. Y lo más loco vino después, se fusionaron para convertirse en una sola entidad poderosa. El brillo fue tal que por unos segundos la noche neoyorquina se vistió de día, dejando a todos con la boca abierta ante tal espectáculo de luz artificial. Pero tan rápido como llegó parpadeó y se apagó, desapareciendo del mapa como si el mismísimo cielo hubiera decidido cerrar sus párpados y dejarnos nuevamente en la penumbra.
Claro, el Pentágono puede salir a darnos explicaciones sobre trayectorias de vuelo y los científicos pueden ponerse sus batas para medir la radiación residual que dejaron estos aparatos. Sin embargo, la pregunta del millón sigue flotando en el aire sin respuesta. ¿Por qué precisamente ahora, en este 2026? ¿Y por qué eligieron manifestarse aquí? Eso es lo que no nos deja dormir. La gente que tuvo la suerte o la desgracia de ver estos orbes asegura que sintieron algo muy profundo, como si algo se hubiera despertado en sus entrañas al presenciarlo. Describen una mezcla rara, una combinación entre un asombro reverencial y una urgencia existencial tremenda, como si el alma les estuviera gritando que algo grande está por suceder. Se sintieron vigilados, sí, pero también convocados. Tal vez no estamos hablando de invasores espaciales tipo película de Hollywood, sino de recordatorios divinos que nos están tocando la puerta. Esto no es tecnología de punta, señores. Esto es teología haciéndose visible ante nuestros ojos. Es una advertencia escrita con luz y movimiento para el que quiera entender. Este mensaje va dirigido exclusivamente para aquellos valientes que todavía tienen la voluntad de despegar la mirada del suelo y mirar hacia arriba buscando respuestas. Así que, paisano, antes de que deslices el dedo para ver el siguiente video viral de luces raras, te pido que hagas una pausa, respires hondo y reflexiones un momento sobre lo que está pasando. A lo mejor el cielo no está tan calladito como pensamos. Quizás está tratando de comunicarse con nosotros usando la luminosidad como lenguaje en lugar de palabras que se lleva el viento. Si crees que estas señales no deben ser ignoradas y merecen llegar a más ojos, revienta ese botón de me gusta, déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete ahora mismo a esta comunidad. Todo el mundo está con el ojo puesto en las alturas, pero cuidado porque quizás las alturas también nos están vigilando a nosotros de vuelta. Y fíjense bien cuando por fin las nubes de tormenta decidieron irse, la metrópoli, que nunca pega el ojo, alzó la vista y se encontró con una noche totalmente transformada, algo fuera de serie. Sobre ese perfil inconfundible y dentado de Nueva York, ascendió majestuosa la superluna más brillante que se haya registrado en este año, inmensa de un blanco cegador, colgada ahí como un farol colosal iluminando el Atlántico. Estaba tan cerquita que parecía que podías estirar la mano y tocar su superficie rugosa. No se veía estática sino animada como si tuviera pulso propio. Cada cráter estaba tan definido que proyectaba sombras delicadas sobre las aguas que temblaban allá abajo, creando un espectáculo visual impresionante. Esa luminosidad se derramó sin piedad sobre las azoteas de Manhattan, colándose entre las torres de cristal y los puentes, transformando al río Hudson en un auténtico espejo líquido de plata pura. El típico resplandor anaranjado de la ciudad ese al que estamos acostumbrados se desvaneció quedando totalmente opacado por la brillantez de este astro. Por unos instantes de silencio sagrado, incluso el tráfico infernal de la ciudad desaceleró como rindiendo pleitesía al evento. La raza salió a los balcones, azoteas y banquetas. Primero levantaron sus celulares para grabar, pero luego alzaron sus propios ojos, porque nadie podía negar la belleza de lo que tenían enfrente. Sin embargo, no todo era color de rosa, había algo inquietante en el ambiente. Ese resplandor lunar se sentía mucho más pesado y denso de lo habitual. Brillaba demasiado para dejarnos tranquilos, daba la impresión de que no estaba reflejando al sol, sino que ardía con algún fuego mucho más profundo y misterioso. Las fotos que tomó la gente esa noche revelaron matices extraños, unas bandas azuladas y doradas, rodeando los bordes del satélite sutiles, sí, pero 100% reales. «Parece estar viva, casi consciente», comentó asombrado un astrónomo mientras que los predicadores callejeros no perdieron el tiempo y la bautizaron como una señal divina inminente. Los poetas siempre románticos escribieron que la luna parecía estar buscando desesperadamente algo que se le había perdido en nuestro mundo terrenal. Pero ojo aquí porque entre aquellos estudiosos que llevan años analizando los patrones proféticos,
Esta luz traía consigo un significado mucho más pesado. Recordemos que en las Sagradas Escrituras, la luna no es nomás una piedra flotante, es un símbolo poderoso. Ella no tiene luz propia, solo refleja lo que recibe. Funciona exactamente igual que la fe que refleja la gloria divina hacia un mundo oscurecido. Y piénsenlo, cuanto más brillante resplandece la luna, más oscura y tenebrosa debe ser la noche que la rodea. Aquella noche en Nueva York, mientras la ciudad entera centelleaba bajo ese resplandor que parecía imposible de creer, muchos lo sintieron hasta en los huesos, percibiendo en sus espíritus que aquello era un momento de gracia divina justo antes de que cayera el juicio. Muy por encima de las torres donde se mueve el dinero y el poder, la luna parecía flotar desafiante, ignorando por completo el ruido y la soberbia humana. Un recordatorio contundente de que, aunque nos creamos mucho en el corazón de la civilización, el cielo sigue siendo el que manda y gobierna. Y para rematar la luz, tocó la antorcha de la Estatua de la Libertad y acarició la cruz en la catedral, conectando puntos clave. También se reflejó en el cristal silencioso del edificio de las Naciones Unidas, enlazando así los símbolos de libertad, fe y autoridad política en un mensaje tácito que nos dejó helados. Cuando el reloj marcó pasado de la medianoche, una niebla delgada llegó desde el río difuminando los bordes de la luz. Por un instante mágico la luna apareció duplicada, una arriba y otra reflejada abajo, como si la tierra y el cielo se estuvieran mirando al espejo mutuamente. Damas y caballeros, justo ahí en ese espejo de la realidad, se escondía una duda mucho más vieja que la primera piedra puesta en nuestras grandes urbes. Una incógnita ancestral que nos sacude el alma. Porque, si bien dicen las Escrituras que el firmamento pregona la grandeza del Creador, tenemos que cuestionarnos seriamente. ¿Qué diablos nos están tratando de decir las alturas cuando se iluminan con esa intensidad tan perturbadora? Mucho antes de que el ojo humano captara la anomalía, la fauna, con ese instinto que no falla, ya había dado la voz de alarma. Ellos sintieron el cambio antes que nadie. Nos llegan reportes escalofriantes desde las planicies calladas de Kentucky, allá en el norte, donde parvadas enteras que madrugaron al vuelo se desplomaron de golpe. Imagínense cientos de aves cayendo a plomo sobre la tierra. Fue una escena de verdadera pesadilla, con las alas petrificadas en pleno aleteo, como si la vida se les hubiera escapado en un parpadeo sin darles tiempo ni de aterrizar. Y ojo que no hubo balazos, ni tormentas, ni rastro de tóxicos en el ambiente. Lo único que hubo fue una presión fantasma, una onda invisible que barrió el cielo y las fulminó a todas al mismo tiempo, como un mazo cayendo desde lo alto. Pero el horror no paró ahí, porque en los ranchos vecinos el ganado ovino empezó a comportarse de una forma rarísima, dando vueltas en círculos sin parar y clavando la mirada fijamente hacia el oriente. Los propios campesinos sacaron sus celulares para documentar esta visión que te pone la piel de gallina, cientos de bestias girando despacito, pero con una coordinación macabra, como si fueran engranajes de un reloj. Parecía que obedecían órdenes de una mano invisible, una fuerza que nosotros no vemos, pero que ellas sentían en los huesos, guiándolas en esa danza siniestra. Hasta los perros, que suelen ser los guardianes tranquilos de la casa, perdieron la cabeza y se pusieron a ladrar y aullar como locos hacia el vacío, rompiendo el silencio de la noche con unos lamentos que helaban la sangre. Y fíjense, nada más en cuanto cambió el aire, estos animales recularon chillando, metiendo la cola entre las patas, como si estuvieran viendo al mismísimo chamuco o a una entidad que los vigilaba desde las alturas. Simultáneamente, del otro lado del mapa, a lo largo de nuestras costas del Pacífico, empezaron a salir los famosos peces remo, esas criaturas largas como serpientes que parecen sacadas de una leyenda. Estos animales, que por regla general viven a miles de metros bajo el agua en la oscuridad total de la nada, decidieron subir y terminar varados en la playa, entregándose a la muerte en la arena. Sus escamas plateadas relumbraban bajo el sereno de la luna mientras se retorcían con sus últimas fuerzas,
pareciendo monstruos alienígenas arrancados de otra dimensión para venir a morir aquí. Los pescadores no daban crédito y observaban mudos, pues bien sabe la raza que en las tradiciones antiguas a este bicho se le conoce como el heraldo de los sismos, el que solo sube cuando el infierno se desata allá abajo en las placas tectónicas. Por supuesto, no faltaron los hombres de ciencia que corrieron a tratar de darnos una explicación racional para calmar las aguas y evitar el pánico colectivo. Nos hablaron de alteraciones en el campo magnético, de microsismos en el fondo del mar, o hasta de que los sonares de los barcos lejanos estaban aturdiendo a la fauna marina. Todo sonaba muy lógico, medible y a la medida para tranquilizarnos, pero seamos honestos, nadie con dos dedos de frente podía ignorar que aquí había un patrón demasiado evidente. La sincronización era escalofriante, cuadrando exacto con lo que pasaba en el cielo, esas tormentas raras, los halos solares y esa superluna que brillaba con una intensidad fuera de serie. Era como si cada movimiento en la bóveda celeste retumbara directamente en el comportamiento de los animales aquí abajo, como un eco que no podíamos dejar de escuchar. Y esto no es local, amigos. Esto pasa a través de continentes y fronteras. La creación entera respinga y reacciona cuando se rompe el sagrado equilibrio de las cosas. Ya sabemos que los pájaros huyen del huracán, que las ballenas avisan del temblor y que los perros sienten la lluvia, pero esta vez no se trataba de ningún fenómeno meteorológico normal. Solo había un silencio sepulcral, luces extrañas y cosas moviéndose allá arriba. La propia naturaleza parecía estar quejándose, doblada bajo un peso que se sentía más espiritual que físico. Se sentía como si al mismísimo corazón de la tierra le estuviera dando una arritmia, cambiando su ritmo habitual por uno mucho más inquietante. Bien lo dice la Escritura en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta el día de hoy. Y vaya, que esas palabras pegan duro y cobran un sentido real cuando vemos el cielo arder con ese fuego misterioso y a los océanos escupiendo a sus mensajeros hacia la tierra firme. A lo mejor tenemos que aceptar que el mundo no es solo un pedazo de roca, sino que está vivo, despierto y plenamente consciente de lo que se viene. Está sintonizado en esa frecuencia divina que nosotros, con tanto ruido y tecnología, ya se nos olvidó por completo cómo escuchar.